deseo paz y bien para sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestro devocional lo titulamos Sean santos, dice Dios. Fundamentamos este tema en un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento que dice lo mismo. En el caso del Antiguo Testamento nos dirigimos a lo que dice el libro de Levíticos capítulo 20, versículos 7 al 9. Les leo la escritura. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Dice Dios, sed santos, porque yo soy vuestro Dios. Dios ordena que vivamos en santidad. Y la raíz para el término santo, aquí en el hebreo, es kadosh, que significa propio, exclusivo, para un propósito y un uso especial. Eso es santo. Miren que no tiene nada que ver con ser impecable, ser infalible, sino eso, kadosh, vivir apartados para un propósito especial. La palabra santo no solo se aplica a personas, también se aplica a instrumentos, a cosas. Es santo, por así decirlo, una cosa, un objeto que se dedica exclusivamente para la obra de Dios. Un instrumento musical, un mueble, me refiero a una mesa, o cualquier otro objeto que esté apartado exclusivamente para las cosas de Dios, como en los lugares donde invocamos a Dios, que normalmente le llamamos templos. Pero la santidad se aplica sobre todo a los hijos, a las hijas de Dios. Por lo tanto, la santidad es un mandamiento de Dios. Aquí lo dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Por qué ser santos? Aquí lo encontramos. Porque Dios lo ordena. Y lo ordena porque Él es santo. Lo vamos a comprobar tal como lo acabo de expresar en el Nuevo Testamento en algún momento de este tiempo devocional. Siempre aquí en Levítico capítulo 20, solamente que en el versículo 26, escucha bien lo que nos dice la palabra de Dios. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, de nuevo, aclaramos que ser santo no tiene nada que ver con ser impecable, con que no cometemos errores. Somos santos y seguimos siendo humanos y pecadores, pero con una identidad propia. Somos propiedad de Dios. Aquí lo dice, para que seáis míos. Y es que entramos a un punto muy exacto, preciso sobre este tema de la santidad. Y es que la santidad es la identificación que nos distingue como hijos e hijas de Dios en este mundo, en cualquier lugar que nos encontremos. No significa que por andar una Biblia nos vamos a distinguir en que somos hijos de Dios, porque hay gente que no tiene nada que ver con Dios, hay gente que incluso que anda en acciones ilícitas y puede portar una Biblia. Pero hay momentos, hay personas que testifican que sin haberles visto a alguien una Biblia o tan siquiera una identificación física, un rótulo que diga soy de tal iglesia, soy fulano de tal, hay gente que le pregunta a hijos de Dios, ¿verdad que usted es cristiano? Y a veces uno dice, ¿por qué? No por el comportamiento, por que se percibe. Es que la santidad nos distingue. No estamos aquí presumiendo de que somos santos. La verdad es que ser santo no es tampoco una etiqueta de carácter social.
para distinguirnos en ese ámbito, sino que es un llamado de Dios. Es una ordenanza establecida por nuestro Dios. De manera exacta, puntual, Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. Y decíamos que el hebreo kadosh, que significa propio, exclusivo, apartado para un propósito especial. Los hijos de Dios, las hijas de Dios viven en este mundo, pero como nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 le ora al Padre y le dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Es tal el hecho que siempre en esa oración de Juan capítulo 16, que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario, le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Los santos de Dios habitamos en este planeta. Somos pecadores, pero nos distinguimos en el sentido de que somos los hijos y las hijas de Dios, ciudadanos de su reino, que vivimos en la práctica constante de los mandamientos establecidos en su palabra, en la ley de las leyes, en el libro de los libros, en la constitución de la vida, así le llamo. La santidad entonces es una exigencia divina. Segundo, decíamos, es la principal identificación de los hijos de Dios en esta tierra. Y en tercer lugar, es el pase al cielo. Ya lo vamos a comprobar. Hablando de que la santidad es la distinción principal de los hijos de Dios en esta tierra, es que un hijo o una hija de Dios se diferencia de los demás. Por ejemplo, un creyente verdadero no habla como todo mundo habla. Por lo tanto, no piensa como mundano, como mundana, ni actúa como los mundanos. Lastimosamente hay gente que se llama hija de Dios, incluso muchos viven peor que una persona que nunca ha conocido a Dios. Pero la santidad nos distingue. Por eso los hijos y las hijas de Dios no practicamos lo que medio mundo practica. No hablamos como los demás hablan. Es penoso que en este tiempo uno se encuentra personas que se llaman cristianos, cristianas, hijas e hijas de Dios, pero que hablan con M, hablan con P, hablan con J. Yo creo que tú estás entendiendo. Claro que hay palabras que se escriben con M como mamá, que hay que pronunciarlas y es legítimo hacerlo. Hay palabras con P para designar a papá, a padre, a un hombre como Pedro o Pablo. Pero me refiero a esas palabras inmorales, palabras soeces, palabras ociosas las califica el Señor Jesucristo. La santidad es nuestra principal identidad como hijos e hijas de Dios en este mundo. Ahora vamos al Nuevo Testamento a ver qué nos dice la palabra a través del apóstol Pedro en primera carta de este apóstol, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pongámosle atención a los detalles de esta ordenanza divina a través del apóstol Pedro. Dice aquí el apóstol, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Aquí el término santo en el Nuevo Testamento viene del griego agio, así como kadosh en el hebreo. Y el significado es el mismo. Agio es propio, exclusivo, apartado, separado para un propósito, una finalidad especial o exclusiva. Es válido que a un hijo de Dios le llamen separado. Desde algunos ámbitos, a nosotros los creyentes, los evangélicos, nos llaman los hermanos separados. Y eso no nos debe causar ningún malestar. Al contrario, creo que es un buen calificativo cuando llevamos una vida de santidad. Y quiero aclarar nuevamente que no estamos aquí para presumir con esto de ser santos. Es una gran responsabilidad más bien serlo, pero es una ordenanza del Señor. Y aquí el apóstol dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
No solo somos santos cuando estamos en oración, cuando estamos leyendo la Escritura, cuando estamos escuchando una palabra de Dios como esta, o cuando estamos en la iglesia. En la iglesia podemos engañar a medio mundo, pero la verdadera vida y la verdadera santidad, cuando estamos con los demás, cuando estamos en la calle, allí es donde demostramos la verdadera santidad. Allí es donde verdaderamente la vivimos. En toda vuestra manera de vivir, dice la palabra, que seamos santos. El apóstol Pedro así lo afirma. La santidad tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra moralidad, ser íntegros, ser responsables, ser cumplidos con los compromisos, el trato que le damos a los demás y cómo nos conducimos ante el mundo. Esa es la santidad. Y el versículo 16, aquí del apóstol Pedro, en su capítulo 1 de su primera epístola, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Relacionándolo con lo que hemos leído allá en Levítico capítulo 20. Y la santidad, además, es una condición para entrar al cielo. En Hebreos 12:14 dice, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está el documento de identidad para entrar al cielo. No es un aviso, un pasaporte, no es un documento de identificación personal físico, sino nuestra vida. Sin santidad nadie verá al Señor, dice aquí en Hebreos 12:14. Y en Apocalipsis capítulo 22 dice que ninguna cosa inmunda entrará en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. La santidad es importante. Sin santidad no podremos ver a Dios. Espero que esta palabra a ti, que vives en esa santidad, que no tienes ninguna dificultad para amar a Dios y para obedecerlo, esta palabra sé que te anima mucho más. Y si tú, hermano, hermana, que te vienes pensando y creyendo, hijo o hija de Dios, pero no estás viviendo en santidad, aquí Dios te recuerda hoy y te dice de manera muy clara, sed santos, porque yo soy santo. Sean santos, dice Dios, ha sido el devocional de esta ocasión. Oramos para concluir. Gracias, Dios, porque nos compartes, Dios, de tu naturaleza, como dice el apóstol Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina. Señor, como hemos visto en tu palabra en Levítico 20, tú nos santificas y nos llamas también a ser santos. Y eso solo lo podemos lograr cuando recibimos a Jesucristo y al mismo tiempo por la obra del Espíritu Santo. Es tu Santo Espíritu, Dios, quien nos santifica. Y Dios, tú nos has apartado, aunque vivimos en esta tierra, pero nos has escogido por medio de nuestro Señor Jesucristo para manifestarte con nuestra conducta, con nuestra forma de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra conducta práctica de cada día. Sean benditos tus santos que hoy han recibido esta palabra y la reciben cada vez. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos como nuestro Salvador y Señor, y también así su nombre proclamamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios,
predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.